Buenas noches. Hoy acaba el jueves 8 de octubre del 2020. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España con Carlas Enric. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad de nuestro país. Como cada día empezamos con el comentario del día. Hoy seguramente es uno de los días más complejos en estos meses. Contamos programas anteriores y programas nuevos. Y realmente uno le ha dado por reflexionar. Mm, Como es jueves y parece que llega un fin de semana largo para algunos, no para todos, nos hemos dedicado a ver una película que les recomiendo, que se titula O que arde. Curiosamente, una película nominada, si no me equivoco, para los Oscars por España, una película en gallego. Siempre hemos dicho que una de las grandes ventajas de este país es la riqueza cultural. Y una película que sinceramente les recomiendo, es decir, habla de la vida tranquila de una zona del interior de Galicia, exactamente de Los Ancares. Quien conozca Galicia sabrá que es una zona montañosa entre León y Lugo, más o menos. Y explica la historia de un señor que es pirómano, que sale de la cárcel y vuelve a su casa. Ves situaciones como la retranca, digamos, esa gallega, que a veces podemos ver en muchas situaciones diarias y que nos deberían hacer pensar. Está en un entierro en las primeras escenas y un simpático personaje le comenta: ¿tienes lume? Lume, si tiene fuego para encender un cigarro, obviamente. La ironía, digamos, de la situación. Algunos viendo esa escena hemos pensado en la ironía incluso de Pablo Iglesias hoy, cuando ha dicho: señores, que soy vicepresidente, no me levanten la voz. Es decir, aquellas situaciones extrañas de que ves que la gente se comporta de una manera diferente, digamos, según el entorno y según lo que la gente quiere escuchar. Es decir, seguramente hay gente que está muy acostumbrada a decir ciertas cosas, pero cuando está en privado, seguramente esconde esas cosas. Y esa es una situación, aquello del quedar bien, que hemos dicho más de una ocasión, que sucede mucho en este país, de que es uno de los motivos, digamos, de quedar mal. Vamos a decirlo así de claro. Uno no puede intentar quedar bien siempre en la vida. Yo he dicho muchas veces, digo, en este programa mismo, por ejemplo, a mí, y voy a quedar muy vulgar a estas horas, pero da igual, son las 12 de la noche, a mí me importa un carajo quien me escuche, quien me deje de escuchar. Quien me escuche seguramente es porque le da la real gana. Y quien no quiera escucharme seguramente es porque no le da la real gana y sinceramente tendrá cosas más interesantes que hacer que escucharme a mí. Dicho lo cual, lo que no tiene sentido es lo típico de este país es de quien te escucha sin tener la real gana de escucharte, porque lo único que hace es criticar. Pues es como el señor este del lume, del fuego, de dar fuego. Es decir, ya me dirán qué sentido tiene a un pirómano pedirle fuego. La ironía para quedar bien delante de los amigos. Ya me dirán qué sentido tiene a Pablo Iglesias. Estamos hablando de Pablo Iglesias. Vamos, el escrachista profesional número uno, el que no ha dejado hablar a nadie en su vida. Decir, por favor, déjeme hablar que soy vicepresidente. Perdón, claro que es vicepresidente y hay que respetar a un vicepresidente. Pero no nos engañemos, estamos en una situación donde las tonterías intentemos evitarlas lo máximo, porque cuando hay muchas tonterías en un país y en un gobierno, lo único que uno acaba pensando es que nos toman el pelo. Y cuando la gente se dedica a tomar el pelo a la gente, pues hay gente que no la acaba de convencer, porque al final, seamos sinceros, la vida es lo que es. Y la vida uno la ha de vivir. No ha de vivir siempre en el engaño, que es lo que parece a veces hacen algunos. Y vamos ya a los titulares del día. La primera noticia, vamos a decirlo sinceramente, y alguno no creo que se sorprenda, va a ser que mañana hay Consejo de Ministros. Yo lo digo con claridad, a mí me ha descolocado la noche. Yo estaba tranquilamente cenando, por cierto, con uno de esos grandes vinos que me han enviado, gracias a quien sabe quién es, era un somontano, él se sabrá identificar él solo, o ellos solos, perdón, y estaba cenando tranquilamente y me han empezado a sonar los mensajes: mañana hay Consejo de Ministros. Según parece, se ha enterado antes algún medio, el país, que la propia Moncloa. Bueno, cosas de este gobierno que son extrañas. Pues ese, sin lugar a dudas, va a ser el primer titular.
El segundo titular, que no vamos a disimular, va ligado con el primero, es decir, la cantidad de sentencias que ha habido hoy, que como ha comentado hasta el propio Vicente Vallés, ha sido un día complicado, es decir, porque al final uno se ha metido en una vorágine de situaciones que es casi imposible analizar qué va a pasar, no solo mañana, sino en las próximas horas. Hoy vamos a comentarlo, ha habido la sentencia, obviamente, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el tema del confinamiento, la sentencia a favor de los sanitarios, que parece que han sido abandonados por el Ministerio, y sentencias que en principio podrían ser menores para algunos, pero por ejemplo la de que ha descalificado los scratches como si fuera algo habitual, o la sentencia a favor, no sé si la palabra es a favor, de que las declaraciones de Germán Terç pues eran lo más normal del mundo, lo que hay en democracia. Tendremos un apartado sobre sentencias que hoy han sido intensas. No sabemos si es que los jueces los jueves se dedican a hacer sentencias pensando en el fin de semana y dedicándose a preparar otros casos. El siguiente titular obviamente será de que, aunque alguno no lo crea, Europa nos mira y nos mira mucho. Es decir, nadie concibe de que un vicepresidente, y volvemos a insistir en la palabra imputado, por mucho que la palabra técnica sea investigado, siga en un gobierno. Entraremos también en el tema que en el fondo todo va concatenado hoy de las amenazas al juez Castellón, que han ocasionado, digamos, que se redoble su seguridad. Recordemos que todos los jueces de la Audiencia Nacional desde el 2017, si no me equivoco, llevan escolta, por circunstancias que uno puede imaginarse. Pues se parece de que en este caso, tras la denuncia del juez Castellón, pues se ha redoblado esa seguridad. Finalmente, hoy, como cada jueves, si lo hemos contado alguna vez, tendremos las preguntas y intentaremos dar respuesta a los Patreons, que son los que ayudan a este programa. Es decir, sabemos que en directo hay, y es una cosa que hay gente que le molesta y somos conscientes, es decir, hay de 1.200 a 1.400 personas escuchándonos en directo, un día se van entre 10 y 15.000, y realmente quien está ayudando a hacer este programa son apenas 200 personas, 200 y pico ya, a los que hay que agradecer diariamente, y yo siempre lo digo, porque en este país una de las cosas, hoy me han explicado una anécdota que me parece muy curiosa y creo que es importante remarcar, que es del origen de la palabra humildad. Y yo, quien me conoce, sabe que precisamente, y lo voy a decir con sinceridad, de humilde tengo poco, es decir, yo soy de cara a mucha gente muy prepotente, y no lo niego, y me encanta serlo. Es decir, yo siempre digo de que ser prepotente a veces es que lo puedes justificar. Es decir, lo que no puede ser uno en la vida es chulo o fantasma, pero un prepotente es el que puede demostrar que ha hecho las cosas, y en este caso creo que las tengo bastante claras. Pues la palabra humildad, que a veces hay que tenerla, y es tener en el fondo los pies en el suelo, viene del latín, es decir, de la gente que tocaba la tierra, es decir, humilitis, me parece que era la palabra, o de Milis, no me acuerdo exactamente, pero un poco es el sentido de que a veces desconocen los políticos, es decir, de que hay que estar con los pies en la tierra para gestionar no solo ya las crisis, como en este caso, sino incluso las situaciones complicadas. ¿Y quién, y vamos a decirlo así de claro, y quién de los oyentes, que seguramente más de uno, ha tenido una vida dificultosa, ha tenido una vida donde se ha tenido que esforzar, quién de los oyentes no es capaz de entender que al final, cuando uno tiene un problema, y vamos a decirlo con claridad, muchas veces se soluciona de una manera muy simple, que es escuchando. Y lo que uno se da cuenta es que vamos a decirlo, la jauría política actual, hoy hemos escuchado, y no vamos a entrar porque es un personaje tan indigno que yo creo que no vale la pena ni perder 10 segundos con él, Ábalos, en Barcelona, diciendo una serie de tonterías y haciéndoselas pasar por persona que sabía de temas legales, por llamar de alguna manera, jurídicos, como quieran llamarle, y ha demostrado que es un perfecto analfabeto total, es decir, una persona que algunos todavía ignoramos qué leches hace un fulano como este siendo ministro, es decir, ya no entramos en aquellas frases de algún presidente de la Generalitat que decía queremos los mejores y al final puso a los amigos. Pero está claro que, y acabamos el comentario del día, la introducción, que hay una cosa que es obvia, es decir, que Sánchez tiene un problema. Es decir, no es que haya puesto los mejores, sino ha puesto los sumisos. Es decir, ha puesto la gente que sabe que no le van a ser sombra. Y ha eliminado a cualquier atisbo de problema que pudiera tener el partido, es decir, y eso, quienes hemos gestionado empresas, quienes hemos gestionado lo que sea, sabemos que lo peor que puede hacer uno en la vida cuando uno es profesional
es rodearse de mediocres. Porque cuando uno se rodea de mediocres, al final los resultados son mediocres. Y cuando llega un problemón, no hay mediocre que lo solucione. Y ahí tenemos el problema de Sánchez. Vamos ya entonces al primer titular del día, que es el Consejo de Ministros de mañana. Ha saltado a última hora en una noticia, en un titular del País, vamos a hacerlo así de claro, donde ha indicado que mañana viernes, ha convocado un consejo extraordinario el presidente Sánchez. Recordemos que Sánchez está hoy supuestamente en Argelia, mañana supuestamente en Barcelona. Las ventajas de tener un Falcon, supongo en línea regular, tendría problemas para moverse e incluso seguramente tendría problemas para entrar en ciertos países, porque recordemos que viajar desde España a la mayoría de países del mundo está prohibido ahora mismo, excepto si tienes, obviamente, pasaporte diplomático o eres una autoridad, vamos a decirlo así de claro. Pues mañana convocado Consejo de Ministros. Parece que el único punto del día va a ser: vamos a cerrar Madrid y bloquear Madrid. Una decisión que un poco entronca con la decisión del Tribunal Superior, donde ha dicho claramente que afectaba los derechos fundamentales de las personas, es decir, que no se podía hacer un cierre sin un estado de alarma. Y esto nos lleva a una situación curiosa, es decir, imaginemos que mañana en el Consejo de Ministros se acaba aprobando el estado de alarma. Seamos sinceros, quienes sepan un poquito de jurisdicción o lo que sea, o de ordenanza, saben que una instrucción del Consejo de Ministros, una aprobación, llámenle como quieran, del Consejo de Ministros, no tiene validez hasta su publicación en el BOE, que salvo excepciones se produce a la noche. Con lo cual, aunque la medida se establezca a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, desconocemos a qué hora va a volver Sánchez de Barcelona, pero en principio creemos que la reunión será presencial. Aunque la medida se establezca a la hora que sea, parece obvio y claro de que no va a tener vigor hasta al menos las 12 de la noche. Con lo cual es una medida, vamos a decirlo, extraña, pero sobre todo vamos a ser claros, es decir, es una medida que confirma algo que llevamos días diciendo, que todo el tema de Madrid es un tema estrictamente político, es decir, no tiene ningún parangón sanitario, no tiene ninguna indicación sanitaria, tiene un tema estrictamente político. Igual que es político criticar la decisión del juez Castellón, igual que es político todo, es decir, hemos prostituido la política para convertirla en nuestro eje diario de actividad. Y convertir la política y su prostitución en el eje diario de actividad simplemente quiere decir una cosa: que algunos están muy desesperados porque saben que gestionando eficientemente este país, esta sociedad, no van a ningún lado y solo saben que violar la democracia, violar a las personas, violar las decisiones judiciales para conseguir sus fines. Y eso, y vamos ya al segundo titular, a Europa no le gusta. Vamos a ser sinceros, los que hemos viajado o hemos tenido la suerte de viajar, que sabemos que Europa en eso es un remanso de tranquilidad, con todos los defectos que tiene, ¿eh? Vamos a ser sinceros, que algunos que nos consideramos más europeos que la Torre Eiffel, vamos a decirlo así de animal, vemos que Europa tiene muchos defectos, entre otras cosas, que vamos, que parecemos aquí la mega administración del mundo. Pero reconocemos que tenemos una serie de virtudes que no tienen otros países, seguramente por nuestra historia romano-griega, vamos a tirar para atrás, incluso por nuestra tradición democrática, por llamar de alguna manera, por nuestra revolución francesa, incluso, aunque no sea nuestra, es decir, por nuestros antecedentes. Tenemos una historia, un background que nos hace ser suficientemente demócratas, por llamar de alguna manera, para no entender ciertas actitudes. Y cualquiera en Europa que vea las actitudes del presidente Sánchez de que no solo reniega de la justicia, sino que ante una decisión judicial lanza el Consejo de Ministros brutalmente para azotar, digamos, a los jueces, pues ¿qué quieren que les diga? No lo acaban de ver. Esta mañana hemos puesto un ejemplo que yo creo que es muy claro, es decir, hemos entrado desde ayer con la dinámica de Pablo Iglesias, yo le seguiría llamando imputación, aunque algunos se cabree, con la imputación de Pablo Iglesias. Hemos entrado en aquello que hemos denominado de la entrada de la ciclogénesis explosiva en España, es decir, de la entrada directa de las borrascas, aquellas incluso que tienen nombre, que le podíamos llamar Salvador, le podíamos llamar Simón, le podíamos llamar lo que sea, Iglesias incluso. Pero, bueno, perdón porque saben que se llaman por nombre, o sea, Pablo, Salvador
y Fernando. Pero donde vamos es que hemos entrado en una dinámica explosiva. Y en las dinámicas explosivas, no sé cuántos de los que nos oyen han estado debajo de un ciclón o de un huracán. Pero la recomendación general es meterse debajo de un refugio y esperar que pase. Pues no, pues se ve que el señor Sánchez, su recomendación es cuando viene una ciclogénesis explosiva hay que salir con el pecho al aire, demostrar que somos más chulos que la borrasca e intentar luchar contra los elementos. Y seamos sinceros, luchar contra los elementos está muy bien en las novelas, está muy bien en las series de televisión que ve el señor Pablo Iglesias y todo eso, pero la realidad es un error político. Pero no solo un error político, es un error social. Es decir, ya me dirán cómo justifica ante los votantes de Madrid que un juzgado decida, obviamente en votantes de Madrid hay mucho ignorante, no vamos a negarlo como en todos lados, pero que cuando un juez, recordemos para quien lo ignore, la justicia es uno de los tres poderes del Estado, es decir, que va independientemente de lo que decide la política. Vamos a decirlo así, claro, porque a lo mejor lo decimos en voz baja porque a lo mejor hay gente que aún no lo entiende, es decir, que esto no va de un caudillaje. Es decir, igual que hemos criticado mucha gente que ha dicho en su momento, no, ¿y por qué no hacen al rey? Y hemos dicho, no, señores, léanse la Constitución, el rey no puede decir nada porque su función es la que es, punto. Pues lo mismo decimos aquí, es decir, la función de la política es la que es y la función del judicial es la que es. Pues ahora mismo que hay mucha gente que está tranquilamente pensando, pues imagínense que alguien se pasa por el forro, vamos a decirlo así, las decisiones judiciales, como generando de que ellos son más poder que el poder judicial. Pues eso os parece lo que quiere hacer mañana Sánchez, es decir, parece que quiere limitar, digamos, la actuación judicial e imponerse como si esto fuera, vamos a decirlo así, claro, cuando los poderes desaparecen, esto no se llama democracia, esto se llama dictadura. Y parece que Sánchez quiere hacer eso que ha existido muchas veces en la historia, que es una dictadura a partir de los votos. Y válgame la comparación, porque obviamente Sánchez no, y hemos dicho muchas veces que se puede criticar a la gente, pero tampoco hay que llegar a los excesos. Pero es un modelo que siguió en su momento la Alemania de 1933, que ganó las elecciones democráticamente y luego impuso su teoría cargándose poderes judiciales y a la oposición. Pues parece que ese es el camino de Sánchez, por cierto, un camino también muy efectivo en aquel país que surgió, que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que prácticamente hizo lo mismo, eliminar a todo el mundo que no pensara como ellos. Pues ese parece el modelo que tiene Sánchez en la cabeza. Y obviamente, vamos a decirlo así, claro, Europa no parece muy centrada en ese tema, es decir, no parece muy dispuesta a dar dinero, a pagar durante años la deuda de un país que parece se está disparando hacia algo que parece alejado de la democracia. Porque eso al final es lo que es. Es decir, cuando uno se aleja de la democracia, lo que no pretenda tener es amigos, y menos amigos en Europa. Y en ese sentido, algunos creemos que simplemente el hecho de convocar mañana un Consejo de Ministros, que luego vayamos a saber si Sánchez, porque es una persona que funciona mucho a través de las decisiones rápidas, vamos a decirlo así de claro, es decir, no planifica nada, funciona, lo hemos comentado esta mañana, igual que Pablo Iglesias, funciona como aquel niño pequeño que le han suspendido un examen y dice, no, la culpa es del profesor, la culpa es del juez, la culpa es de, en este caso, obviamente, la culpa es de otro, pero yo soy súper majo y súper simpático y me aplico mucho. Pues no, señor Sánchez, usted se aplica muy poco y usted es un nefasto gestor, vamos a decirlo aquí, así de claro. Pedro Sánchez, usted ha llegado a este país a la peor cifra de muertos del mundo en porcentaje, ha llevado a este país al peor descenso del PIB. No se engañe, está muy bien autoengañarse cuando uno tiene una cierta capacidad y unos recursos, pero cuando uno es profundamente mentiroso, uno no puede engañarse de una manera tan fácil y tan mezquina, porque seamos claros, ahora su decisión no depende de lo que voten o dejen de votar, que volvemos a lo mismo. 8 o 9 millones de ignorantes, millones, y he dicho millones, existen en este país. Pero esto no va de este país. Esto va de que o nos dejan dinero o esto se ha acabado la historia. Y a ver si somos conscientes de que está en una situación que se nota que no ha gestionado nunca una empresa, que usted no depende de lo que decidan sus trabajadores, no, usted depende de la banca. Y la banca en este caso es Europa. Y Europa, si ve cualquier movimiento extraño como los que se están viendo, cualquier movimiento que estropee, que
dinamite la democracia, pues no lo va a ver bien, vamos a ser sinceros. Y hemos dicho alguna vez que el problema de Sánchez es o se separa de Pablo Iglesias o su vinculación tan excesiva con Pablo Iglesias le va a llevar por delante. Y algunos creemos que que Pedro Sánchez tiene suficiente, no diré la palabra delito porque sería entrar en temas judiciales, pero tiene suficientes errores para tener que coger e irse. Es que no tiene más vuelta de hoja. Pero en este país, sí lo hemos dicho alguna vez, y es una reflexión que creo que es importante, tenemos un gran problema que la gente a veces no es consciente. Primer problema, vamos a decirlo claramente, aunque se fuera Sánchez y se fuera Iglesias, estamos en un problemón. Y esto no se soluciona de un día para otro. Segundo problema, ¿alguien ve realmente alguien con liderazgo en este país? ¿Alguien que tenga el suficiente carisma para ilusionar a la gente? Yo sinceramente, y a lo mejor es que estoy demasiado metido últimamente en el tema político, pero reconozco que no veo a nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, con carisma actualmente para levantar nada, ni para levantar un restaurante en una zona de playa, vamos a decirlo así, claro. Es decir, es una gente que tiene menos carisma, vamos, que el Pato Donald cuando estaba aburrido sentado en unos dibujos animados antes de actuar. O sea, que es gente que le falta carisma, que le falta liderazgo. Y lo hemos dicho más de una vez, cuando hay una crisis, cuando hay un problemón, por favor, señores, lo que necesitas es decisiones, lo que necesitas es, y vamos a decirlo con claridad, hasta equivocarte. Necesitas ver las cosas, necesitas enfrentarte a la realidad. No necesitas coger un avión e irte a 3.000 kilómetros de distancia para separarte de la realidad, para firmar vete a saber qué acuerdo y vete a saber con quién y para demostrar que en el mundo alguien te interesa. Perdón, si lo que más le interesa en el mundo es viajar a Argelia, y dicho con todo respeto para Argelia, que debe ser un magnífico país en el que nunca he estado, ¿eh? Pero si lo más importante en el mundo es Argelia, ¿qué quieren que les diga? Oiga, yo creo que hay cosas más importantes en el mundo, por mucho gas, por mucho petróleo, lo que les dé la gana que tenga. Es decir, cuando uno tiene, esto es como aquello, vamos a ser sinceros, quienes han gestionado empresas, cuando tú tienes un problema, no te vas a ir tú te puedes ir a ver al banco, a negociar con el banco, a negociar con los acreedores, con Seguridad Social, con Hacienda, con quien te dé la gana, pero lo que no te vas a negociar es con el proveedor que te da un 1% de tu financiación, que puede ser, yo que sé qué, si eres un industrial, pues que dan las tuercas de los neumáticos, no te vas en avión a negociar las tuercas de los neumáticos, por favor, seamos serios, es decir, hay un poco de inteligencia detrás de esto, y aquí sin lugar a dudas, no debemos olvidar la figura de Iván Redondo. Iván Redondo, y ya han salido ayer, y lo anunciamos cuando dijimos el tema de Iván Redondo, objetivo Iván Redondo, de que Iván Redondo se había convertido en un objetivo, y aparecieron al día siguiente, que a mí a veces me sorprende, no sé si es la repercusión del programa o que la gente tiene mucha imaginación, que aparecieron hasta aquellos carteles de las películas americanas de Wanted, es decir, de que se busca. Digo, hombre, yo no sé si llega tanto el extremo, pero lo que está claro que cada vez hay más gente que tiene claro que hay muchos políticos actuales en España que pueden tener una segunda vida en Soto. Vamos a decirlo así de claro, y alguno dirá, ¿qué dice, hombre? Que estamos hablando de un presidente, no sé qué. Miren, yo pongo a veces un ejemplo, y el otro día estuve hablando con una persona y poníamos el mismo ejemplo. El caso de Pescanova, que seguramente más de uno conoce. Han acabado en la cárcel o acabarán en la cárcel por un tema del 2009. Seamos sinceros, la justicia funciona. Va lenta, nadie lo negará, pero funciona. Imagínense, si en el 2020 estamos ya dando para atrás cosas del 2020, imagínense qué pasará el 2023 cuando esta gente ni sea forada, ni sea nada, ni sea lo que sea. Piensen que lo de Pescanova estamos hablando de un tema del 2009 y ha salido en el 2020, 11 años después. El futuro de esta gente, y aquí incluimos a Iván Redondo, obviamente, y a Pedro Sánchez, y no tenemos ninguna duda, es que una vez salgan del gobierno, que parece, y es una pregunta que luego me han hecho, que vamos a comentar en el final, que para algunos parece bastante obvio que van a salir, pues la situación es insostenible, ya veremos cuál es su recorrido. Y su recorrido, yo lo he dicho alguna vez, digo, yo no sé si soy la persona más feliz del mundo o la más infeliz, no tengo ni idea, me da igual los comentarios de la gente, me entran por un lado y me salen por otro. Pero lo que tengo claro, o al menos tengo claro, es qué podría hacer los próximos 10 años. Y yo les aseguro que hay políticos actualmente en activo en este país que no tienen nada claro qué van a hacer los próximos 10 años. Y lo peor, que no saben dónde van a estar.
Y eso, cuando te suma en la política real, acaba generando un problema. Y acaba generando un problema porque las decisiones presentes las tomas pensando en qué pasará en tu futuro. Y en ese aspecto es algo a reflexionar muy importante. Es decir, que muchos de los políticos actuales ya no están pensando en el presente actual, en solucionar los problemas. No, están pensando en qué hacer para que su futuro no sea tan malo como se está preveyendo. Y ahí incluimos tanto a Iglesias como a Sánchez como a la mayoría de ministros, que se han dado cuenta que se han metido en un berenjenal del que tiene difícil salida. Y como hemos dicho más de una vez, esto no es un tema que se solucione en horas, ni en días, ni en semanas. Esto es un tema de mucho calado, porque recordemos, estamos en el momento histórico más complicado de los últimos casi 100 años de España. Y ojo, y no estamos hablando de un país donde nos hayamos tocado los cojones los últimos 100 años, precisamente, que hemos hecho algunas cosas. Y sinceramente, nos encontramos en esa situación con el peor gobierno, vamos a decirlo con claridad, y con la peor oposición que hemos tenido. Con esos mimbres vamos a ver qué cesta montamos. Tras estas reflexiones nos centramos ya en prácticamente el último tema, es decir, porque llevamos casi 30 minutos de programa y vamos un poco a lo que hemos comentado, las preguntas de los Patreons, que como recuerdan son los que mantienen este programa. Yo animo a la gente que se quiera hacer Patreon, que se haga Patreon, que no se quiera hacer y quiera seguir escuchándolo. Siempre hemos dicho que este programa va a ser gratis, paguen o no paguen. Y alguno dirá, ¿y qué ventaja tiene ser Patreon? Pues mire, pues sentirse parte de esto. No tiene más misterio. Es decir, ¿y quién puede hacer más, que haga más? ¿Quién puede hacer menos, haga menos? Pero aquí no nos dedicamos a juzgar a la gente por lo que hace ni por lo que deja de hacer. Y como hemos dicho, y más de uno lo sabe por particular, y quien no puede aportar, tiene la libertad de escuchar, preguntar, porque aquí contestamos a todos. Y eso, ya una reflexión antes de las preguntas, es algo importante que hemos comentado hoy también, que nos decían, es que contesta a todo el mundo por privado. Sí, debe ser un defecto que tengo, pero ¿saben qué pasa al contestar por privado? Que uno lee y está con los pies en el suelo. Porque al contestar por privado y no siempre preguntas que te den una respuesta fácil, uno tiene que pensar en dar una respuesta. Y a veces la política y los políticos se olvidan de estar al día a día, y no hablo que contesten al Twitter, obviamente, que deben tener más, bueno, aunque la mayoría de ministros tienen la mínima parte de seguidores que tenemos nosotros, pero bueno, eso es otra historia. Pero seguramente no tendrían tiempo de contestar a todo y seguramente habría mucha impertinencia. Pero hemos dicho más de una vez que hemos de intentar eliminar la impertinencia por un lado, porque seamos sinceros, cagándonos en todo y vamos a ser muy vulgares, no vamos a ningún lado. Es decir, diciendo, con perdón, hijo de puta, no sé qué, rata, que es la expresión que se utiliza mucho con cierto vicepresidente de este gobierno, etcétera, pues oiga, yo los bloqueo directamente. Oiga, será lo que sea, será un mal gestor, será una persona miserable, no lo niego, pero de ahí el insulto hay mucha distancia. Y alguno eso sigue sin entenderlo, es decir, pero yo creo que hay que entenderlo, porque al final, cuando uno intenta hablar o tener los pies en el suelo, lo importante no es solo responder lo que te dé la gana, sino escuchar lo que te dicen, porque muchas veces de lo que te dicen te generan dudas y te hacen reflexionar. Y al final lo hemos dicho más de una vez, la clave de una situación de crisis, quien haya gestionado alguna, y algunos por desgracia hemos gestionado demasiadas, es estar, no sé si la palabra correcta es lúcido, pero sobre todo estar atento a cualquier cosa. Y sobre todo afrontar la realidad. Esconderse no es ninguna solución. Y los políticos lo que parece es que se esconden. Y el ejemplo claro es, si cualquier ministro no se escondiera, estaría tomando un café como hago yo mismo, en cualquier bar, a cualquier hora, sin ningún problema. Y no lo hacen. Y si no lo hacen es por una cuestión tan tonta y tan básica como saben la realidad de la calle y saben que nadie está con ellos. Y nos centramos ya en las preguntas estas habituales bueno, habituales no, las preguntas que dedicamos los jueves a los Patreons, a estos 200, yo les llamo valientes, algunos se enfadarán y dirán, no, que nosotros también lo escuchamos, me da igual, vamos a ser sinceros, yo no estoy aquí para hacer amigos, no estoy aquí para intentar explicar historias. La primera pregunta que me hacen es una muy habitual, es decir, bueno, hay bastantes preguntas que he respondido por privado, pero me he centrado en dos. La primera es, ¿llegará este gobierno a final de año? Es una pregunta muy recurrente. Seguimos insistiendo y es algo que a lo mejor va a sorprender a más de uno. No ha cambiado nada. Es decir, lo que vamos diciendo esto hace 2 meses,
está sucediendo. Y alguno se dirá, ah, pero ahora es más duro. No, no, es que quien se pensara que los cambios iban a ser instantáneos y de una hora para otra se equivocaban. Que pueda precipitarse o no pueda precipitarse cualquier situación, eso es innegable. Pero ahora mismo seguimos en el mismo argumento que teníamos hace 2 meses y se está cumpliendo punto a punto, aunque alguno lo ignore y alguno crea que nos dedicamos a tirar cartas al tarot. Se está cumpliendo estrictamente lo que habíamos dicho. Y se está cumpliendo sobre todo una cosa fundamental, y es que las cosas van lentas, porque estamos en una situación donde todo va lento y depende de muchas decisiones, pero al final las decisiones se confirman. La otra pregunta que hemos decidido elegir, que es muy clara, es decir, que es la que nos genera más dudas, y también lo hemos explicado en su momento. Nos dicen, imagínense que por alguna cosa se va Sánchez, se va Iglesias, se van todos, o quien se vaya, ¿quién gobernará? Y lo decimos con claridad. Es que el gran problema de que no se hayan ido hasta ahora es que no hay nadie que gobierne. No hay ni un solo líder, ni en el gobierno ni en la oposición. Y hoy, igual que remarcamos hace unos meses que había opciones de alguna líder que llegó a tener más de un 7 de valoración que no había tenido ningún ministro en democracia y que fue tan cobarde de que cuando tuvo la posibilidad de lanzar un reto al gobierno se acojonó. Hablamos de Margarita Robles, vamos a decirlo así de claro. Es decir, tuvo la oportunidad, tuvo el consenso y pidió en su momento a cierta gente que apoyara el tema y le dijeron que, oiga, si usted se quiere lanzar, se lanza y si no, es una cobarde. Pues hemos dado que es una cobarde. Pues fuera de ese momento, seamos sinceros, no hay nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, con liderazgo suficiente para gestionar esto. Con lo cual nos encontramos delante de un gran problema, es decir, ¿qué pasará el día que no esté Sánchez? O, peor, quien desde fuera y digamos Europa, por ser educados, porque es quien va a financiar, desde Europa mirarán y dirán, oiga, pero es que si no está Sánchez, ¿quién vamos a poner? Porque es que no hay nadie. Y es que ese es el gran problema de este país, es que no ha saltado el gobierno todavía, porque no hay nadie en la oposición con suficiente liderazgo y suficiente carisma para tomar las riendas de este país en un momento de crisis. Estamos delante de un gobierno débil y de una oposición cobarde, porque ninguno tiene, y vamos a ser claros para los que estén pensando ahora, ay, es que tenemos a estos amiguitos que han hecho la moción de censura y tal, a los que yo critico habitualmente, ya lo saben, no voy a decir nada nuevo. Seamos sinceros, ¿qué experiencia profesional tienen? ¿Que han gestionado un chiringuito que les han montado en Madrid? Vamos a decirlo así de claro. ¿Les han amenazado de muerte cuando eran jóvenes? Una putada, vamos a decirlo así de claro. Pobre gente. Toda nuestra admiración por la lucha que tuvieron, oiga, pero estamos hablando de gestionar un país, de gestionar miles de millones de euros, ¿eh? No estamos hablando de una gilipollez. Entonces, claro, ¿qué experiencia tienen? Ninguna. Nadie tiene experiencia, es decir, entonces estamos en una situación complicada en ese sentido y parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, nadie espere soluciones de hoy para mañana porque hasta que no se vea alguien con capacidad y con liderazgo para gestionar esto, parece va a ser complicado y no lo vamos a negar. Y por hoy vamos a acabar ya, hoy es jueves, yo voy muy despistado los días, ya lo saben, día 8, o sea, ya estamos en viernes día 9. Recuerden que el lunes es festivo. Yo les voy a confesar que yo me voy unos días fuera, es decir, pero va a seguir el programa de los cafés a la mañana y en principio el lunes seguramente haremos el programa, que estaremos fuera de Barcelona y seguramente creo que habrá algún especial antes del lunes, porque me parece que este fin de semana, aunque algunos crean que son vacaciones, y voy a ser muy vulgar ahora, nos van a fastidiar hasta las vacaciones, porque aunque no se lo crean, hacer 4 programas cada día más 7 programas matinales con una estructura artesana es un esfuerzo que algunos no creen todavía real. Y es un esfuerzo individual, y es un esfuerzo que algunos hacemos con sumo gusto y no lo voy a negar, y algunos estamos satisfechos de hacerlo, pero es un esfuerzo que acaba derrotando hasta cualquier mente, por muy inteligente o por muy corta que sea, es decir, pero el esfuerzo mental que se hace para mantener el ritmo es muy elevado.
Pero, como hemos dicho siempre, lo primero no son las personas, en este caso yo, sino es la información. Y seguramente antes del lunes tendremos algún especial, aparte de los cafés de la mañana que tendremos mañana viernes, sábado, domingo y lunes. Y eso, por supuesto, está confirmado. Como siempre decimos, seguimos.